Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de junio caía a plomo sobre los campos resecos de Gádor. Un sol inclemente que resquebrajaba la tierra y el alma de sus gentes. Francisco Ortega, al que todos conocían como el Moruno, sentía el mismo fuego en sus pulmones. Una hoguera que lo consumía por dentro con cada tos, con cada bocanada de aire que se convertía en un silbido agónico. La tisis, la muerte blanca, se lo estaba llevando poco a poco, y él se aferraba a la vida con la desesperación del que se ahoga a escasos metros de la orilla. 55 años pesaban sobre sus hombros como una losa, 55 años de trabajo duro bajo ese mismo sol que ahora parecía haberse conjurado en su contra. Había visitado a médicos en la capital. Había gastado sus buenos reales en remedios que solo le dejaban un regusto amargo en la boca y la misma sensación de vacío en el pecho. La ciencia de los hombres de ciudad no tenía respuestas para él, solo palabras compasivas y una sentencia de muerte velada. Por eso, cuando la desesperación se hizo tan grande como el cielo de Almería, acudió a la única que parecía tener las respuestas que los demás no encontraban, Agustina Rodríguez, la curandera, una mujer cuyos ojos negros parecían conocer los secretos más oscuros de la tierra y de los hombres. Agustina vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, un lugar impregnado del olor a hierbas secas y a misterio. Su fama la precedía, sus manos, decían, podían aliviar el dolor y sus palabras eran un bálsamo para el alma. Pero para el mal del Moruno, un mal que le devoraba las entrañas, las hierbas no eran suficientes. Agustina lo escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras él le describía el infierno que vivía. Luego, tras un largo silencio, pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos para siempre. Había un remedio antiguo y poderoso, pero era terrible y costoso. El Moruno, con la mirada febril de quien está dispuesto a todo, le suplicó que hablara. La cura, le explicó Agustina en un susurro, requería la sangre de un niño y sus mantecas, recién extraídas, calientes, para untarlas en su pecho enfermo. El Moruno sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un horror primario que luchó contra la voluntad inquebrantable de vivir. Pero la imagen de sus hijos, de su mujer, de su tierra, se impuso al espanto. Aceptó. Agustina no trabajaba sola. Para un encargo de tal magnitud necesitaba a alguien con el estómago y la falta de escrúpulos necesarios. Y ese alguien era Francisco Leona Romero, el barbero del pueblo, un hombre de 75 años cuyas manos tanto afeitaban barbas como practicaban sangrías y otros menesteres de la medicina popular. Leona tenía un pasado turbio, unas deudas que lo acosaban y una codicia que superaba con creces cualquier atisbo de conciencia. Agustina le expuso el plan y Leona, a cambio de una buena suma de dinero, 3.000 reales, aceptó sin pestañear. Pero para llevar a cabo la parte más sucia del trabajo, el secuestro, necesitaban a alguien más. Alguien fuerte, obediente y con la mente lo suficientemente simple como para no hacer preguntas. Y ese no podía ser otro que Julio Hernández, el hijo de la propia Agustina, un joven al que en el pueblo apodaban el tonto. Julio era un alma cándida en un cuerpo de gigante, un hombre sin malicia pero con una lealtad ciega hacia su madre. Haría cualquier cosa que ella le pidiera, sin importar lo terrible que fuera. Y así, en la tarde del 28 de junio de 1910, el destino de un niño de 7 años llamado Bernardo González Parra quedó sellado. Bernardo era un niño alegre, de ojos curiosos y sonrisa fácil, que aquella tarde ayudaba a su madre a lavar la ropa en el río. Mientras su madre se afanaba con la colada, Bernardo se entretenía persiguiendo lagartijas entre las piedras, ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Francisco Leona y Julio el tonto lo observaron desde la distancia, agazapados entre los matorrales. Esperaron el momento oportuno, cuando el niño se alejó unos metros de su madre, y entonces actuaron. Leona, con la agilidad que desmentía su edad, le tapó la boca al niño con un pañuelo empapado en cloroformo mientras Julio, con su fuerza bruta, lo metía en un saco de arpillera. El pequeño apenas tuvo tiempo de forcejear, sus pequeños puños golpeando inútilmente el cuerpo de sus captores. En cuestión de segundos, el mundo de Bernardo se redujo a la oscuridad asfixiante de aquel saco y al olor dulzón y mareante del cloroformo. La última imagen que vio fue la de su madre, de espaldas, ajena a la tragedia que se estaba desarrollando a sus espaldas.
Con el niño a cuestas, Leona y Julio se dirigieron a un cortijo abandonado en las afueras, un lugar conocido como San Patricio. Allí los esperaba Agustina, con todo preparado. Había encendido un fuego en la chimenea, a pesar del calor sofocante, y sobre una mesa de madera tosca había dispuesto un cuchillo afilado y varios recipientes de barro. El ambiente en el cortijo era denso, cargado de una tensión casi palpable. El moruno también estaba allí, en un rincón, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el saco que Julio depositó en el suelo. El niño, adormecido por el cloroformo, apenas se movía. Leona, con la frialdad de un cirujano, sacó al pequeño del saco y lo tumbó sobre la mesa. El moruno, a pesar de su desesperación, sintió una punzada de algo parecido al remordimiento al ver la inocencia vulnerable de aquel cuerpo menudo. Pero la tos volvió a sacudirlo, recordándole por qué estaba allí, recordándole la promesa de una cura que lo devolvería a la vida. Leona no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido y preciso, le hizo un corte profundo en la axila al niño. La sangre brotó, roja y caliente, y el moruno, instigado por Agustina, se abalanzó sobre ella, bebiéndola directamente de la herida con una avidez animal. La escena era macabra, una ceremonia pagana en la que la vida de un inocente se ofrecía en sacrificio a la esperanza de un hombre desesperado. Mientras el moruno bebía, Leona y Agustina procedieron a extraer las mantecas del cuerpo aún tibio del niño. El olor a sangre y a carne caliente impregnaba el aire, una mezcla nauseabunda que revolvía el estómago. Una vez terminaron, envolvieron los restos del pequeño en el mismo saco en el que lo habían traído y se dispusieron a deshacerse de él. Lo llevaron a un barranco cercano y lo ocultaron bajo un montón de piedras, convencidos de que nadie lo encontraría jamás. Pero se equivocaban. En el pueblo de Rioja, de donde era originario Bernardo, sus padres, Francisco y María, esperaban con angustia el regreso de su hijo. Al caer la noche y ver que el niño no aparecía, el miedo se apoderó de ellos. Lo buscaron por los alrededores, llamándolo a gritos hasta quedarse sin voz. Pero solo el eco les devolvía la llamada. A la mañana siguiente, desesperados, acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Gádor para denunciar la desaparición. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo, y el miedo se instaló en cada casa. Los niños dejaron de jugar en las calles y las madres no los perdían de vista ni un segundo. Se organizaron batidas de búsqueda, pero no encontraron ni rastro del pequeño. Los días pasaban y la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía. Sin embargo, el destino, a veces, tiene sus propios planes. Unos días después del crimen, un pastor que llevaba a sus cabras a pastar por el barranco donde habían escondido el cuerpo de Bernardo notó un olor extraño, un olor a descomposición que no era el de ningún animal muerto. La curiosidad lo llevó hasta el montón de piedras y, al removerlas, descubrió el horror. El cuerpo de un niño, en avanzado estado de descomposición, yacía entre las rocas. El pastor, aterrorizado, corrió al pueblo a dar la voz de alarma. La Guardia Civil acudió al lugar y, a pesar del estado del cadáver, no tardaron en confirmar que se trataba del pequeño Bernardo. La autopsia reveló la brutalidad del crimen. El niño había sido desangrado y sus órganos internos habían sido manipulados. La indignación y el dolor se apoderaron de la comarca. ¿Quién podría haber cometido una atrocidad semejante? Las sospechas no tardaron en recaer sobre Francisco Leona. Su reputación lo precedía, y varios testigos afirmaron haberlo visto merodeando por el río la tarde de la desaparición de Bernardo. La Guardia Civil lo detuvo y lo sometió a un intenso interrogatorio. Al principio, Leona lo negó todo, pero la presión y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Finalmente, se derrumbó y confesó, pero no sin antes intentar culpar a Julio el Tonto, al que describió como el cerebro de la operación. La Guardia Civil detuvo entonces a Julio y a su madre, Agustina. Julio, en su simplicidad, no tardó en contar todo lo que había sucedido, sin omitir ningún detalle. Sus palabras, de una sinceridad brutal, helaron la sangre de los guardias. A través de su testimonio, llegaron hasta el moruno, el último eslabón de aquella cadena de horror. El juicio fue un acontecimiento que conmocionó a toda España. La prensa nacional se hizo eco del crimen, bautizándolo como el crimen de Gádor o el crimen del sacamantecas. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada de gente que quería ver el rostro de los monstruos que habían sido capaces de cometer semejante barbaridad. El moruno,
consumido por la enfermedad y el remordimiento, apenas podía sostenerse en pie. Agustina, fría y calculadora, no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Leona, por su parte, intentó en todo momento exculparse, presentándose como una víctima más de las circunstancias. Y Julio, el tonto, con su mirada perdida y su mente infantil, parecía no comprender del todo la gravedad de sus actos. La sentencia fue implacable. Francisco Ortega, el Moruno, y Agustina Rodríguez fueron condenados a muerte por garrote vil. Francisco Leona también fue condenado a la misma pena, pero murió en la cárcel antes de que se ejecutara la sentencia, consumido, irónicamente, por la misma enfermedad que había intentado curar el Moruno. Julio Hernández, el tonto, fue condenado a muerte en un principio, pero su pena fue conmutada por la de cadena perpetua al considerarse que su deficiencia mental atenuaba su responsabilidad. El hermano de Julio, José, que había participado como encubridor, fue condenado a 17 años de cárcel, mientras que su mujer, Elena, fue absuelta. El día de la ejecución, una multitud se congregó en la plaza del pueblo. Querían ver con sus propios ojos cómo se hacía justicia. El Moruno subió al patíbulo con la cabeza gacha, un hombre que en su desesperada lucha por la vida había abrazado la muerte en su forma más cruel. Agustina, en cambio, se mantuvo erguida hasta el final, con la misma mirada desafiante que había mostrado durante todo el juicio. El verdugo cumplió con su trabajo y un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. La historia del crimen de Gádor se convirtió en una leyenda negra, un cuento de terror que las abuelas contaban a sus nietos para que no se alejaran de casa al anochecer. La figura del hombre del saco, que hasta entonces había sido un personaje del folclore popular, adquirió una dimensión real y aterradora en la memoria colectiva de toda una generación. El sol de junio siguió cayendo a plomo sobre los campos de Gádor, pero desde aquel día, su luz parecía proyectar sombras más largas y oscuras, sombras que recordaban la historia de un niño al que le arrebataron la vida en nombre de una superstición tan antigua y cruel como el propio ser humano. La tierra, que había sido testigo silencioso del crimen, siguió dando sus frutos, pero para los habitantes de Gádor, el sabor de la inocencia se había perdido para siempre entre las piedras de aquel barranco. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.